tenemos el gusto de entrevistar hoy a la doctora Sylvie Didut-Aupetit. Ella es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigaciones y académica de tiempo completo en el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados, CINVESTAB. Es además coordinadora de la Cátedra UNESCO en Educación Superior. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Y su principal línea de investigación concierne a las políticas públicas en instituciones de educación superior. Y es justamente sobre algunas de esas políticas que, en que hoy nos vamos a centrar, a conversar con Sylvie. Entonces, una de las preguntas que quisiera hacerte, Sylvie, es cuáles son los principales elementos que empujan a la reconfiguración de la profesión docente en México. Bueno, cuando hicimos el libro que coordinó Verónica Attias, en el cual participó también Ana Pereira, estuvimos dándonos cuenta que en nuestros 3 países había una reconfiguración de la profesión docente en todos los niveles del sistema educativo, no solo en el nivel superior, que era el que más trabajaba yo personalmente. Y creo que esa reconfiguración obedece a una serie de fenómenos complejos. Primero, el gran esfuerzo en todos nuestros países para aumentar los flujos de tránsito de los alumnos entre uno y otro nivel. México ya garantizó un acceso casi universal a la educación en educación básica. Luego ya para educación secundaria, que ya se ha vuelto obligatoria por ley, las cosas están cambiando, el porcentaje del flujo que pasa de la básica a la secundaria y a la medio superior están disminuyendo y todavía estamos bastante lejos. Pero eso implicó que llegarán al sistema educativo estudiantes o alumnos que antes no lo hacían. Entonces, la universalización del derecho a la educación, que es un principio de los derechos humanos, es muy importante, pero también tuvo incidencia en lo que socialmente se esperaba que hicieran los docentes. Y no siempre las instituciones formadoras de los estudiantes, de los profesores, tomaron suficientemente en cuenta esa nueva circunstancia. Entonces, hay exigencias emergentes que son emergencias que tienen que ver con las competencias, pero también con las necesidades de acompañamiento casi individualizado de los alumnos. Y eso es un factor de presión muy fuerte para los individuos que conforman la profesión docentes. Diría también que en todos los niveles del sistema educativo, los profesores están sometidos a una burocratización ingente y a exigencias de rendición de cuenta, que hacen que lo que llamaba un querido colega nuestro, Eduardo Remedi, los profesores de tiempos repletos, se vuelvan todavía más agobiadas por una multiplicación de tareas que rebasan, pero por muchísimo, lo que es el núcleo central de su actividad profesional, a saber, la enseñanza. Entonces, todo esto en proporciones distintas según los países, empuja a una reconfiguración de la profesión docente que no siempre
es fácil de sobrellevar por quienes la tienen que llevar a cabo. Sí, en relación a una cuestión que mencionaste, que es justamente la de las competencias docentes acordes a los cambios que estamos transitando, acordes a las necesidades actuales. ¿Qué relación hay entre esas competencias y los perfiles de la formación docente inicial y continua, o sea, lo que se logra a través de los procesos formativos? ¿Cuál es la relación que se establece allí? Yo creo que ahí tenemos que diferenciar lo que son las competencias, en tanto saberes que es posible codificar y dominar a través de procesos de formación relativamente cortos, como pueden ser las competencias tecnológicas en el manejo del Zoom, que nadie de nosotros sabíamos con qué salsa se comía eso, pero lo tuvimos que aprender sobre la marcha, ¿no? Y lo que es el perfil de conocimientos y de habilidades de un profesor. Y esto nos tiene mucho que ver con el énfasis que actualmente se hace, por ejemplo, sobre la transdisciplinariedad y intentos como los que estuviste tú mencionando en el caso de Argentina, de que un matemático abriera su campo de competencia disciplinar, por ejemplo, a la física, ¿no? ¿Qué tanto nuestros docentes son capaces de salir de su campo específico disciplinario para impartir conocimientos en campos que podamos definir como contiguos y que tanto son capaces de insertarse en equipos transdisciplinarios? Eso es una cuestión que es importante, pero que es también difícil de manejar. Y mucho tiene que ver también con la organización de nuestros salones de clase, en el cual el docente, por su autonomía, es el único amo a bordo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para crear estructuras que permitan al docente transmitir lo que sabe, pero también escuchar lo que pueden transmitir los otros y en función de esto retroalimentar su propio quehacer? Entonces creo que eso es un tema importante. Otro tema es que la formación docente sigue en mucha medida centrada sobre un alumno que ya casi no existe, ¿no? Dijimos que tenemos estudiantes cuyo perfil de conocimiento, pero también cuyas condiciones de estudio y saberes para estudiar en forma provechosa son muy distintas. Y eso, creo, es un tema que las instituciones formadoras han atendido de manera también, como decías tú, muy segmentada. Es decir, efectivamente, en México, por ejemplo, la UPN tiene programas de formación de profesores indígenas, algunas escuelas normales también, pero están en cierta forma aparte. ¿Qué pasa cuando en un salón un profesor se encuentra con alumnos portadores de discapacidades, con alumnos víctimas de violencia, con alumnos indígenas o afrodescendientes? ¿Tiene o no tiene las herramientas para atenderlos dentro de un salón en los cuales ellos siguen siendo minoritarios? Es decir, hemos segmentado
también porque es la forma más fácil de actuar, de aportar respuestas a la diferenciación. Pero hay un tema que es un tema de formación, que es un tema de ejercicio profesional, que es cómo atender a los que son diferentes dentro de un marco común. Y eso también tiene que ver con lo que tú, Ana, decías al final, ¿no? O sea, cómo reconstruimos o volvemos a construir lo común a partir de la enorme segmentación que están viviendo tanto nuestros sistemas educativos como nuestras sociedades. Si estas cuestiones que estamos planteando hacen que la docencia sea poco atractiva, menos atractiva, o si, digamos, genera, como en Argentina, grandes niveles de ausentismo. Entonces, ¿qué cambios serían imprescindibles desde el punto de vista de las políticas educativas para reforzar un atractivo y un amor por el ejercicio docente que parece estar perdiendo vigencia? Creo que eso tiene mucho que ver con el estatuto histórico y el estatuto actual de la profesión docente, ¿no? Durante muchísimos años, los docentes en México eran los apóstoles laicos, eran los que llevaban el saber a todo el territorio nacional. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho recientemente. Primero, porque han sido, creo, objetos de programas para su revaloración, para su formación, más de lo que han sido partícipes de ellos. Entonces, por muy generosos que hayan sido en sus objetivos, esos programas sí han tenido una especie de infantilización de los docentes, que ha sido a la larga muy dañina. Los docentes en México han perdido parte de la autonomía que tenían. Autonomía sobre su propio quehacer, autonomía sobre las políticas y los programas que los conciernen. En ese sentido, el tema salarial es un tema, pero creo que no es el tema principal. Hay efectivamente, ganan menos que si trabajasen en otros tipo de instituciones, pero ganan en términos de, por ejemplo, seguridad del empleo de por vida, ¿no? Que eso es un tema también importante en un país, por lo menos como México, en que tenemos tasas de desempleo fuerte. Y entonces la atractividad de la profesión depende mucho de cómo se la mide. Y es cierto, son ciertas dos cosas. Uno, que durante mucho tiempo la matrícula de las escuelas normales, por ejemplo, bajó, pero ya está volviendo a subir paulatinamente, lo que parece indicar un fenómeno en el cual, por una parte, hay una revaloración de la formación que hice en parte y hay una revaloración más allá del sueldo de las ventajas de la profesión docente. Pero también es cierto que hay ausentismo y que es uno de los principales motivos de queja de los padres de familia, por ejemplo, en su relación con los docentes. Entonces, ahí es un tema complejo, pero creo que entre las cuestiones sobre las cuales habría que reforzar una participación autónoma de los docentes está, por ejemplo, la revisión de planes y programas. ¿Qué tienen que aprender los alumnos? Y yo creo que ahí en México, por lo menos,
estamos en una situación relativamente tensa, porque hay un proyecto de nueva escuela mexicana, hay nuevos libros de texto que distan de ser unánimemente reconocidos. Entonces, los docentes se encuentran tensionados dentro de una profesión fracturada sobre lo que hay que hacer, y me parece que no hay suficientes instancias donde puedan no solo opinar, sino también tener posibilidad de incidir en la toma de decisiones. Porque espacios, digamos, de consenso hay, pero más allá de lo que digan, les toman realmente en cuenta al momento de echar a andar un nuevo programa, un nuevo proyecto, un nuevo libro de texto. Yo tengo ciertas dudas al respecto, ¿no? Y entonces, si hubiese la apertura de estos espacios de incidencia de los docentes, creo que podríamos llegar a un tema que queda como pendiente, que es una revisión consensual de derecho y de obligaciones de los docentes ante, por una parte, la saturación de compromisos que tienen, y hacia efectivamente ciertos desvíos en el cumplimiento de las obligaciones. Entonces creo que ahí hay toda una serie de cuestiones que habría que atender para que la gente se sienta más reconocida, sin quizás recuperar la figura histórica del santo laico, ¿no? Pero sí están desempeñando un papel importante, y ese papel debe de ser reconocido. Bueno, y para cerrar esta entrevista, quería preguntarte si consideras que hay algo así como un malestar docente, y cómo de haberlo, que entiendo que sí, por muchas de las cuestiones que has ido planteando, cómo se expresa ese malestar en los distintos niveles educativos. O sea, cómo es el malestar de un maestro, de un profesor de la escuela básica, secundaria o superior, y cómo es el malestar en la docencia o en el ejercicio de la docencia universitaria. Yo creo que hay efectivamente distintos tipos de malestares que viven los docentes, ¿no? Uno es un malestar ligado a la condición del ejercicio profesional, sueldo, tamaño de los grupos a atender, sistema de evaluación como la carrera docente o el Sistema Nacional de Investigadores, es decir, cómo se sitúan cada profesor en relación a lo que se le pide al sistema de obligaciones. Pero creo que hay también otros temas que habría que ir explorando con más sistematicidad, y uno es la cuestión del manejo del riesgo. Nos dimos cuenta con la COVID que la educación no es un sistema protegido, no lo puede ser, ¿no? Entonces, ¿cómo preparar a nuestros alumnos a manejar el riesgo como una dimensión que va, me temo, ser cada vez más importante en la vida de todos los ciudadanos, que es la del riesgo y su efecto concomitante y colateral, por lo menos en México, que es el de la violencia interna y externa que está azotando las instituciones de educación superior. O sea, no solo en términos de las relaciones entre profesores y alumnos, entre alumnos mismos, entre profesores y otros sectores de la institución, sino como una repercusión de la violencia, de los carteles y de muchos
otras cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo tomamos en cuenta esa situación dentro de los procesos de revaloración de la profesión y de formación de los docentes? Creo que eso es un tema importante. O sea, no se trata solamente, ahora por lo menos, de hacer el saludo a la bandera o de dar formación cívica, sino que hay que habilitar a los seres individuales a vivir en una sociedad que tiene muy poco que ver con la sociedad que sus propios padres vivieron y probablemente tenga poco que ver también con la sociedad que vivirán sus hijos o sus nietos. Entonces creo que ahí la dimensión temporal es importante y los procesos de formación y de revaloración de la docencia lo tienen que tomar en cuenta. Y la otra, creo, es dar mayor peso a la autonomía de decisión de los propios docentes sobre su quehacer. Su quehacer dentro de la institución y su quehacer dentro del aula. Y dentro del aula siguen siendo y detentando una parte de autonomía importante, pero dentro de la institución tienen cada vez menos. Y eso es una cosa que se tiene que atender. Entonces, esperemos que haya instancias que logren documentar esto. En México tuvimos el INE, que empezó a mostrar muchísimas cosas sobre los docentes. Luego el Mejor Edu, no sé qué tendremos en el próximo sexenio, pero sí hay una necesidad de conocer más lo que hacen los docentes. En el caso de los académicos, las cuestiones son un poco diferentes, pero yo creo que hay un desempoderamiento también de los académicos frente a otros sectores. Y para todos, un tema importante, pero sobre el cual creo que sería prematuro hablar ahora, es el papel, por ejemplo, de los sindicatos, como un organismo de representación no solo de los administrativos, sino de los propios docentes, ¿no? ¿Cuál es su papel en una situación en que efectivamente los docentes son cada vez más atomizados en sus intereses, en sus condiciones de trabajo y están demandando una revisión a profundidad de sus obligaciones y derechos? Entonces creo que hay ahí por lo menos 3 ejes, 3 líneas de investigación que habría que ir profundizando. Muchas gracias, Sylvie. ¿Querés decir algo más? No, yo creo que con esto hay muchos temas que son temas importantes, pero creo que hay que pensar la profesión académica ahora en relación a tendencias de reconfiguración también del saber, primero, de los soportes tecnológicos, de las políticas y en suma del sistema como un todo. Y por eso yo coincido totalmente contigo, hacer investigación comparada se está volviendo cada vez más una necesidad. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Sylvie.